Bueno, tengan todos, como siempre, muy buenas noches. Y espero pues que este sea un tema que usted lo pueda ver. Los que están acá presentes recibirán lógicamente una copia. Los que por alguna razón no pudieron venir, pues igual recibirán pues este video. Y son de esos temas que uno necesita repetir y repetir, inclusive poner pausa, ir a la escritura, aunque algunos textos van a estar apareciendo acá en la pantalla. Y esta es una lección sumamente importante. No siempre se enseña sobre las 70 semanas del profeta Daniel. Yo recuerdo que hace algunas semanas cuando comenzamos el estudio bíblico sobre Apocalipsis, porque algunos se preguntarán, bueno, si realmente son las 70, son el estudio de Apocalipsis, ¿por qué nunca llegamos a Apocalipsis? Recuerdo yo que yo le decía que para estudiar Apocalipsis, lógicamente hay una base muy, pero muy importante, especialmente este tema, sobre el estudio de Daniel. Tal vez no todo el libro de Daniel, pero sí muchos capítulos que tienen que ver con la profecía bíblica que finalmente narra el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis. Muy bien, sean todos bienvenidos a las 70 semanas de Daniel. Yo necesito orar para que, yo sé que me he preparado con mis notas, pero necesito orar para que el espíritu de la sabiduría y de la palabra pues esté conmigo el día de hoy y sobre todo que haya un espíritu de revelación para usted, un espíritu de revelación para los que nos están viendo y sobre todo un espíritu de ánimo. Este no es un estudio Apocalipsis para crear miedo. Miedo deberían de tener aquellos que no han sido todavía salvados por la sangre de Cristo Jesús. Pero nosotros que nos espera un lugar celestial, nosotros que hemos sido redimidos por el pecado y que Jesucristo nos ha dado ya vida eterna, al contrario, esto nos debe de llenar más de ánimo más que miedo. Ánimo de saber que todo lo que, las cosas que asustan del Apocalipsis, nosotros o la iglesia no la va a vivir, no la va a pasar. De paso, debería de ser un compromiso nuestro para poder hablarles de las cosas que vienen del Evangelio, de las buenas nuevas, a nuestras familias. Aquellos que todavía no abrazan el perdón de pecados, la gracia y la misericordia de Dios plasmada en la cruz del Calvario. Que sea un compromiso para nosotros poder saber que aunque yo ya tengo mi boleto para el cielo, hay gente que nosotros no quisiéramos que pasasen por las cosas que vamos a estudiar en las siguientes semanas. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, en esta noche, hoy más que nunca, te ruego de tu sabiduría, la del Espíritu Santo, la que inspiró a estos hombres que escribieron con su puño y letra las Escrituras. Las profecías bíblicas, Señor, son un tema de mucha controversia. Y aquí estoy parado delante de ti, delante de tu pueblo que está reunido en este lugar, como delante de tu pueblo en cualquier parte del mundo, Señor, para que podamos tener revelación y sabiduría. Ayúdame, Espíritu Santo, me encomiendo a ti para que este tema sea presentado no según los hombres, no según mi mente humana, sino según la Escritura. En Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, comenzamos entonces las 70 semanas del profeta Daniel. Y quiero comenzar diciéndole que esta es la espina dorsal, es decir, la columna vertebral, la clave de todas las profecías bíblicas, especialmente las que apuntan al final de los siglos. Sin embargo, cuando hablo de todas las profecías bíblicas, también está incrustada la profecía del Mesías, está incrustada en las 70 semanas de Daniel, el día que Jesucristo fue crucificado. Por eso se ha considerado las 70 semanas del profeta Daniel una profecía clave para poder entender lo que pasó antes, que ya se cumplió, y las cosas que han de venir en el futuro. Amén. Hablemos entonces un poquito de Daniel. ¿Quién fue realmente Daniel? Daniel vivió en la época de la deportación. Dicho sea de paso, un tema en los Estados Unidos bastante común, ¿no? Y bastante de moda.
Pero eso fue lo que le pasó al pueblo de Dios. Lo que se conoce como la diáspora, lo que se conoce como aquellos que de una u otra manera sobrevivieron a los babilonios cuando atacaron Israel, quemaron el templo y destruyeron sus muros y se llevaron cautivos a algunos judíos hacia Babilonia. No se pierda de vista esto. Fueron llevados cautivos hacia Babilonia. Es decir, se les conoce como se les conoce como la diáspora o se les conoce como los deportados. Daniel, formando parte de la deportación, está viviendo en un país que no es el de él. Está viviendo una costumbre, está viviendo pues un idioma, una cultura que no es la que Dios le enseñó. Sin embargo, él jamás, a pesar de el lugar donde estaba, jamás dejó de ser un hijo de Dios que siempre buscó su rostro. Algunos tal vez recordarán una historia que les habrán contado antes sobre que hubo un hombre o un joven que fue tirado al foso de los leones y que sobrevivió. Es Daniel, del cual vamos a estar hablando. Y una de las características más importantes del profeta Daniel era que era un hombre de oración. Dice Daniel capítulo 6, versículo 10, y aquí está en la pantalla. Espero los que están pudiendo ver este video a través de sus celulares o de su televisión, porque usted puede también hacerle AirPlay a su televisor, pueda leer que dice: se arrodillaba, mire Daniel, 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Miren las características de este hombre que va a recibir una revelación espectacular de parte de Dios. ¿Qué tenía Daniel? No solamente oraba una tan sola vez a la semana, una vez al mes, antes de acostarse o por los alimentos. Oraba 3 veces al día y le daba gracias a Dios y sobre todo, dice la Escritura, que siempre lo solía hacer. Es decir, no era una casualidad definitivamente. Ahora, la pregunta es, ¿qué oraba Daniel? Y mire qué linda la Escritura, porque la Escritura nos enseña y nos da, vamos a decir, un informe sobre qué cosas oraba Daniel. Y vamos a ir a Daniel capítulo 9, versículo del 1 al 2. Lo está viendo acá en la pantalla del televisor. Y si no, pues anótelo y usted lo lee en casa también. Leo la Reina Valera 1960. Dice: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, oiga esto, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. ¿Qué era lo que estaba orando Daniel? Daniel conocía la palabra de Dios. Y cuando Daniel estaba orando, vino a su mente lo que Jeremías había escrito sobre el pueblo de Israel sobre estos 70 años. Y si vamos a Jeremías, capítulo 25, ahora abro yo la escritura. Jeremías capítulo 25, versículo 11, dice de la siguiente manera, también lo ve en la pantalla: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey ¿de qué? De Babilonia 70 años. Ojo con esto. Todo lo que yo le voy a enseñar está basado en la Escritura. Yo no me he inventado nada. Sin embargo, junto con esta explicación están de acuerdo miles de teólogos, miles de profetas y sobre todo aquellos que no son cristianos, pero que les ha llamado la atención sobre esta famosa profecía y que han ido a contar los años para ver el cumplimiento. Usted se quedará sorprendido de que ellos, aún no siendo hijos de Dios o no siendo cristianos, fueron a calcular los momentos desde cuando comenzó la profecía, sumaron los años y vieron
ese cálculo de una manera exacta. Creo, me parece a mí, que es una de las profecías más exactas en cuanto a tiempo. En cuanto a tiempo. Porque también está la profecía del nacimiento de Cristo Jesús, que también fue exacta sobre dónde iba a nacer, qué tipo de mujer iba a ser, qué nombre le iban a poner al Mesías cuando naciera. Es decir, pero no se hablaba de en qué momento iba a nacer. Esta profecía habla de años. Esta profecía sí habla de tiempos. Amén. Muy bien. Y sigo leyendo yo el siguiente versículo. Dice Jeremías capítulo 29, 10. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. Fíjese que ya Jeremías estaba profetizando el hecho de saber de que el pueblo de Dios, el pueblo deportado, viviendo en tierra lejana y como dice la Escritura, en Babilonia exactamente, después de 70 años de estar cautivos, Dios iba a hacer revivir y despertar sobre ellos su palabra para hacerlos volver a su lugar. Muy bien, sigamos entonces leyendo qué más oraba el profeta Daniel. Dice la palabra del Señor en Daniel capítulo 9, versículo del 3 al 5. Ponga atención, imagínese usted a Daniel puesto de rodillas. Él no estaba en Jerusalén. Él estaba lejos de su tierra, pero ojo esto, él conocía a qué horas era el momento en el cual se ofrecían los sacrificios. Y a pesar que estaba lejos, él se arrodillaba y oraba a Dios. Su oración era esta: y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, esta es la oración de Daniel: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardas tus mandamientos. Mire la intercesión de Daniel por su pueblo. Hemos pecado. No dice, yo soy pecador. Y aquí hay algo muy importante que vamos a ver más adelante sobre la revelación que hay a aquellos que oran para interceder por su pueblo. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Daniel está orándole al Señor todas las cosas que el pueblo de Dios estaba haciendo en ese momento. Dice, no hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, sigue orando Daniel, está de rodillas Daniel. Oh Jehová, oh Señor, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. Sigue orando Daniel. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. No obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Sigue orando Daniel. Todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz. Por lo cual, el resultado, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. ¡Wow! ¿Qué hay en la siguiente
Dice, y Él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal. Yo sé, mis hermanos, que estoy leyendo muchos textos bíblicos, pero yo quiero que se concentre que esta es la oración de un hombre, de un joven que está de rodillas y está intercediendo y declarando el pecado, la rebelión delante de Dios. Trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades, entender tu verdad. Por tanto, ya casi termina Daniel de orar, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos su voz. Miren qué interesante. Daniel está reconociendo el pecado, la rebelión y todo lo que el pueblo de Dios ha hecho para quebrantar la ley de Dios y para olvidarse de Dios. Sin embargo, está apelando a la justicia de Dios. Daniel está diciendo, todo esto que estamos viviendo ahora nosotros, todo nuestro templo glorioso en Jerusalén que construyó Salomón fue quemado. Todos los muros fortificados de Jerusalén han sido destruidos. Y Señor, todo esto es porque tú eres un Dios justo. En pocas palabras, Daniel está diciendo, tú no perdonas el pecado. Lo que nos está pasando es lo que merecemos. ¿Sabe cómo se llama eso? Justicia de Dios. Porque no obedecimos a su voz, dice la palabra del Señor. Y sigue orando Daniel. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual lo tienes hoy. Y sigue, mire, sigue reconociendo Daniel y dice, hemos pecado, hemos hecho impiamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. ¿Qué es el oprobio? El chiste, la risa, la burla de todos los pueblos, gente de otras naciones, enemigos de Israel diciendo, no que tenían un Dios todopoderoso, no que era el verdadero Dios y único creador de los cielos y de la tierra, no que era el Dios que los sacó con mano poderosa de Egipto a través de Moisés, dividiendo el famoso Mar Rojo. Mírense hoy cómo están ustedes. Son deportados. Ya se dieron cuenta que están deportados. Y del famoso templo del cual se gloriaban ustedes, el templo de Salomón, no ha quedado nada, solo son cenizas. Y del famoso muro fortificado de Jerusalén, de los cuales ustedes estaban seguros de que los protegía siempre, está en el suelo, está tirado. Si tan solo ustedes pudiesen darse una vueltecita por Jerusalén, todavía pudiesen oler el humo, las piedras que huelen a humo de lo poco que ha quedado. ¡Wow! Eso es en pocas palabras lo que Daniel está reconociendo en su oración. Y dice, ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Qué maravillosa oración. Yo creo que esto pudiésemos nosotros hacer 2 o 3 lecciones sobre cómo orar cuando nos encontramos sufriendo situaciones difíciles por nuestro pecado. Que en lugar de echarle la culpa a Dios como
mucha gente hace, y digo mucho pueblo de Dios hace, que en lugar de retirarse porque Dios supuestamente los ha abandonado, poder en oración reconocer, Señor, lo que hoy estoy pasando, lo que estamos viviendo, es por culpa nuestra, porque nos alejamos. Pero termina diciendo Daniel, por amor a Dios. Una más, inclina, sigue orando Daniel. Mire qué maravilloso momento en el cual la Biblia nos da oportunidad de poder entrar a una oración privada. Oración que Daniel escribió, porque comenzó el texto bíblico diciendo, yo, Daniel, inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Y aquí viene lo bueno. Prepárese pues. Dice Daniel, versículo del 20 al 27. Yo sigo leyendo. Después de la oración, dice Daniel en el 20, aún estaba hablando, oiga esto, y orando y confesando mi pecado, el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando ¿cómo estaba? Hablando en oración cuando el varón Gabriel, ¿quién es el varón Gabriel? Es el ángel Gabriel. Le doy un recordatorio, es el mismo ángel Gabriel que visitó a María. ¿Sabía usted eso? Es el mismo ángel Gabriel que fue enviado a María para decirle, salve mujer, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Y dice, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Ojo, Daniel sabía a qué horas eran los sacrificios en Jerusalén. No había templo, no habían sacrificios, todo estaba quemado, pero él se recordaba a qué horas era el servicio, a qué horas era el miércoles de oración, a qué horas se reunía el pueblo de Dios para alabar, cantar y orar. Y a pesar que él estaba lejos, en ese momento, él se arrodilló y dice, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo, estas son las palabras del ángel Gabriel, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende pues la visión. ¿Qué hace a un hombre o a una mujer ser muy amada por Dios? Su relación con Él. ¿Qué hace a una mujer ser muy amada? Y que se reconozca ese amor, oiga esto, en el cielo. Porque fue el ángel Gabriel que le dijo, Daniel, quiero decirte que tú eres muy amado. ¿Por qué? Porque él oraba, tenía comunión, tenía relación con Dios. ¿Se recuerda usted de Juan, el discípulo amado? Tenía una cercanía tan grande con Jesucristo que era el único, al menos es lo que se registra en la Escritura. No sé si había alguien más. Era el único que recostaba su rostro sobre el hombro de Jesús. Siempre me he imaginado ese momento y pensando, cuando usted recuesta su rostro, su cabeza sobre el hombro de una persona
y por un momento hay un silencio, puede escuchar las palpitaciones del corazón de la persona, ¿sí o no? ¿Cuántas veces no habrá vivido el apóstol Juan? ¿El discípulo qué? Amado. ¿Por qué era el discípulo amado? Por su relación cercana. Y dice la palabra del Señor, tú eres muy amado, Daniel. Ahora necesito, dice el ángel, que entiendas la orden y la visión. Y dice, póngame atención, aquí comenzamos, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, expiar la iniquidad para traer justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Muy bien. En esta información que el ángel Gabriel le da a Daniel, necesitamos nosotros entender algunas observaciones muy básicas, pero muy importantes. Esto no me lo invento yo, esto lo saco de la Escritura. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Es decir, esta profecía no es para la iglesia. Se lo voy a repetir porque ya han salido por muchos años muchas personas creyendo que esta profecía es para la iglesia. Esta profecía no es para la iglesia. Esta profecía es para Israel. ¿Y cuál es la santa ciudad? Jerusalén. Y dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, no es sobre la iglesia, y sobre tu santa ciudad, es decir, Jerusalén. Ahora, otra observación. ¿Cuál es el propósito del cumplimiento o de estas 70 semanas? 6 cosas tienen que suceder para que se cumplan. Veámoslas. Dice, número 1, la prevaricación. Para terminar la prevaricación. ¿Qué es la prevaricación? La rebelión, la rebeldía. Número 2, para exponer fin al pecado. Número 3, expiar la iniquidad. Para traer justicia perdurable, para sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos. Más adelante le voy a explicar cuáles son las 3 divisiones de estas 70 semanas de Daniel. Porque la gente que ha intentado explicar estas 70 semanas, según vamos a decir su propia teoría o su conveniencia, creen que han sido 70 semanas corridas y que las 70 semanas ya se cumplieron. Ahora, si eso fuese cierto, el propósito está, no lo digo yo, por favor léalo. En la Escritura dice, ¿cuál es la razón de que en estas 70 semanas, al final de las 70 semanas, qué vamos a ver? 1, la prevaricación terminará, es decir, la rebelión. ¿Habrá terminado la rebelión? No. Aún hasta el mismo pueblo de Dios el día de hoy, siglo XXI, sigue siendo rebelde. 2, el pecado. Ahora, gracias a Dios, Cristo Jesús en la cruz del Calvario venció al pecado. Pero aún así el pecado reina en todo el planeta. Número 3, expiar la maldad. ¿Qué es expiar la maldad? El perdón de nuestros pecados. También Cristo Jesús, y de aquí se agarran, y también Cristo Jesús expió la maldad en la cruz del Calvario. Está bien para aquellos que creen que estas 70 semanas ya se cumplieron. Pues seamos y digamos leyendo. Estas 70 semanas deberán de traer al final justicia perdurable. ¿Qué es justicia perdurable? Eterna. Pregunta, ¿estamos viviendo una justicia perdurable o eterna? ¿Será que es justo lo que los hispanos estamos pasando acá en los Estados Unidos? ¿Es justo que porque nosotros no tengamos documentos se nos pague menos? ¿Es justo esto y lo otro y lo otro y lo otro? Pero al final de las 70 semanas la justicia será eterna. Cuando se cumplan las 70 semanas será eterna. Por lo tanto, el final de las 70 semanas no ha llegado, porque no tenemos justicia perdurable. Ahora, lo siguiente, sellar la visión
y la profecía. Es decir, cuando decimos sellar la visión y sellar la profecía, significa ya todo se cumplió, ya no necesitamos más profecía. Amén. Entonces supongamos que las 70 semanas ya se cumplieron en los tiempos bíblicos, en los días de Daniel. Si eso es cierto, que ya se cumplieron las 70 semanas, ¿a dónde dejamos el libro del Apocalipsis? Porque supuestamente las 70 semanas trae el final de la profecía. Y cuando Daniel escribió esta profecía, 2300 años, el apóstol Juan, desde la isla de Patmos, 2300 años, escribió el libro profético que se llama Apocalipsis. Entonces la profecía no ha sido terminada, no ha sido sellada. Por lo tanto, las 70 semanas no han terminado. Y por último, dice, para poder ungir al Santo de los Santos. A Jesucristo nunca se le ungió como rey. Se le dio la bienvenida el día que entró a Jerusalén en su última semana de su pasión, montado sobre un pollino de asna. Hosana al que viene en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero Jesucristo no ha sido ungido como rey. Esa parte falta. Por lo tanto, concluimos este punto que las 70 semanas no se han cumplido. Perdón por aquellos que creen que ya se cumplieron y que es una cuestión, es una fábula. Lo siento muchísimo. Ahora, pregunta, ¿cuándo fue que comenzaron entonces estas 70 semanas? Dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro de los tiempos de angustia. A manera de adelanto, estas 70 semanas se dividen en 3 periodos. Una semana, es decir, 7 semanas, 62 semanas, para que suceda la edificación de la plaza y el muro en tiempos de angustia. Muy bien. Dice Levítico, y esto es clave, esto es Levítico, versículo 25 al 8. Estas semanas son de días, o sea, son semanas como las nuestras. ¿Cuántos días tiene nuestra semana? 7 días. ¿O son semanas de años? Y dice Levítico 25:8, y contarás 7 semanas ¿de qué? De años, no son semanas de días. 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a hacerte 49 años. Es decir, no existía la calculadora cuando Levítico se escribió. Aún nosotros para hacer en los tiempos modernos ciertas multiplicaciones o divisiones o operaciones matemáticas que son bastante normales, vamos al teléfono, abrimos la calculadora y empezamos a sumar o a multiplicar o a restar o a agregar porcentajes. En aquellos días en los cuales Levítico se escribió, que dicho sea de paso, fue Moisés el que escribió Levítico, no tenía una calculadora, pero le dio una ayudita a todos los que no tenían calculadora y les dice, estas 7 semanas, ojo, no son semanas de días. Este no es un invento mío, hermanos. La Biblia dice que son semanas de años. Por lo tanto, si una semana, 7 días, tiene 7 días, pero son días de años, entonces 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a ser ¿cuánto? 49 años. Amén. Muy bien. Yo sigo. Daniel capítulo 9, versículo del 20 al 27. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías. ¿A quién?
¿A quién se le va a quitar la vida? No está hablando de a Faraón. No está hablando de Herodes. No está hablando de los otros reyes que en cierta manera, como estudiamos hace un miércoles atrás, bueno, 2 miércoles atrás, porque suspendimos por el hielo y la nieve. No está hablando de Alejandro Magno, ni de los medos persas. No está hablando de Nabucodonosor. ¿Está hablando de quién? Del Mesías. ¿Y qué le va a pasar al Mesías? Que a las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Esto está escrito en Daniel 9, del 20 al 27. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán, dice la Escritura, las devastaciones. A ver, estamos hablando de 62 semanas. Por eso le dije, esto es importante. Tal vez lo va a tener que volver a ver, volver a estudiar, volver a ver el video. Las 70 semanas, y le traje yo este diagrama, lo vamos a dejar también allá en el vestíbulo. Porque las 70 semanas, primero ya descubrimos que son 70 semanas de años, ¿amén? No son de días. Entonces, está dividido en 3 periodos. La primera semana, que son 70 años, las otras 62 semanas, más los 7 años, hacen 69 semanas. Hace falta una semana, que es el tercer periodo que vamos a hablar más adelante. Entonces, el profeta está hablando de que al final de la semana 62, es decir, en la semana 69, porque ya pasó la primera semana de 7 años, más la 62, 69, se le va a quitar la vida al Mesías. Oiga esto, dice el Mesías príncipe. Interesante, ¿no? No dice el Mesías rey de reyes y señor de señores. Eso lo habla el Apocalipsis, que hemos de ver al rey de reyes y señor de señores. Porque cuando venga Cristo Jesús en su caballo blanco con su iglesia para gobernar, Juan vio a ese hombre montado en su caballo blanco, que es Jesucristo, y decía, y en su muslo tenía una inscripción que decía, Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Muy bien. Esto es importante explicarlo. Y dice, y por otra semana, que esta es la semana 70, confirmará el pacto con muchos a la mitad de la semana, y esto lo vamos a ver en Apocalipsis más detalladamente. Es decir, en la semana 70 hay una división de 2. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Quién es el que va a hacer pacto? Nada más y nada menos que el anticristo. Aquí me estoy adelantando por el tiempo, no voy a entrar en detalles. Amén. Pero quien va a hacer ese pacto, y estuvimos hablando hace 2 miércoles sobre quién sería el anticristo. No le pusimos nombre, pero según la profecía bíblica y según la escritura, tiene que ser un musulmán. ¿Por qué tiene que ser un musulmán? Porque es el único que puede negociar con los musulmanes por el conflicto. Aparte que los musulmanes tienen una característica que no tiene nadie en todo el planeta. En el Apocalipsis, Juan dice, y vi a todos los decapitados. ¿A quiénes vio Juan? ¿A todos quiénes? Los decapitados. Dígame, ¿quiénes son los únicos que suben videos desde hace muchos años cuya muerte no es por envenenamiento, cuya muerte no es fusilamiento, cuya muerte es decapitación? Los musulmanes. Por eso el anticristo debe y tendría que ser musulmán, por su actividad. Todo aquel, en aquel entonces del Apocalipsis,
Cuando llegue ese momento en que quiera imponer la marca famosa del 6666 y no la obedezca, ¿será qué? Decapitado. Porque esa es la forma en la cual ejecutan los musulmanes a sus enemigos. Ahora, ¿qué musulmán será? Eso sí, no sé. ¿Verdad? Bueno, yo sigo entonces. Muy bien, prepárese pues. Ahora vamos a ver de las matemáticas. Vamos a hablar matemática. Las 70 semanas, recordando, son semanas en 3 periodos. Periodo número 1, 7 semanas. Periodo número 2, 62 semanas. Y periodo número 3, la última semana. Las 7 semanas, el primer periodo de las 7 semanas, que son 70 años, amén. 7 semanas, 7 días, un día es un año, amén. Ya pasó. El periodo número 2 de 62 semanas ya se cumplió. ¿Cómo lo sabe, pastor? Lo acabamos de leer, que al final de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías príncipe. Y por eso me encanta la Escritura, porque dice el Mesías. No dice a un ídolo, no dice a un héroe de la guerra, no, al Mesías príncipe al final de las 62 semanas se le va a quitar la vida. Pero falta una semana, que es la semana 70. Y eso es lo que vamos nosotros a continuar descubriendo en esta noche. Yo necesito apurarme para que el video no salga tan largo. Muy bien, este es un masterpiece. Como decimos, es una obra de arte, no mía, hermano. Yo estoy leyendo la Escritura nada más. Amén. Yo no estoy teniendo una interpretación nueva, no. Estoy leyendo la Escritura. Y dice, ¿cuándo comienzan las 70 semanas? Ok, desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén. Eso lo acabamos de leer en el versículo 25 de Daniel 9. Ahí lo repasa de nuevo. Desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén. Acuérdense que Jerusalén, ¿cómo estaba? Destruida. ¿Cómo estaba el templo? Tirado. ¿Cómo estaba el muro? Quemado y tirado en el suelo. Entonces, desde la orden, el permiso que se les dio a los deportados de regresar a reconstruir Jerusalén, ahí comenzó la primera semana. Y dice Nehemías capítulo 2, versículo del 1 al 3. Sucedió en el mes de Nisán. Esto es importante, no se le olvide este mes, Nisán. Ay, pastor, ¿y por qué no se llama septiembre o no se llama junio? Es una escritura bíblica, es una escritura hebrea. Amén. Este es un mes hebreo. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, dice Nehemías, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y se lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué estás triste? Tu rostro, pues no te veo que estás enfermo. Y dice, no es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera, dice Nehemías, y le dije al rey, para siempre vive el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, la casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Del 4 al 6, y me dijo el rey, Nehemías, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Mire qué interesante. Se fue inmediatamente a orar al Dios de los cielos y le dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina que estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le enseñé el tiempo. Además le dije al rey, si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y para la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey. ¿Por qué se lo concedió el rey? Porque fue a orar. Según la benéfica mano de mi Dios,
sobre mí. ¿En qué momento se manifiesta la mano benefactora de nuestro Dios? Cuando vamos en oración. Amén. Linda la palabra del Señor. Amén. Sigo adelante. Mes de Nisan, hebreo, es el mes de marzo nuestro. El mes de Nisan, hebreo, corresponde al mes de marzo. Amén. El decreto de ese famoso rey Artajerjes, y esta es la parte en la cual los que no son cristianos, los que son historiadores, los que han llegado a leer la Escritura, sin el Espíritu de Dios, lo único con lo cual han llegado es con una calculadora para empezar a calcular los años. ¿Ok? El decreto de Artajerjes fue en el año 444 antes de Jesucristo. A ver, y aquí necesito que usted entienda esto. Un año profético tiene 360 días. Los años judíos no son los mismos años nuestros de nuestro calendario. Debemos de entender que es una cultura. Acuérdese que esta profecía es para tu pueblo Israel y para tu santa ciudad. Eso no es para la iglesia. Eso no es para Egipto, esto no es para Alemania, esto no es para México, El Salvador, Centroamérica, es para Israel. Un año profético tiene 360 días. Entonces, las 69 semanas de 7 años, ¿cuántos años son? 483 años. Ahora, si multiplicamos 483 años por los números de años proféticos, que son 360 días, usando la calculadora, esto lo hicieron los historiadores, no yo, da 173.880 días. ¿Desde cuándo? Desde la salida del decreto del rey Artajerjes que le permitió a Nehemías salir. Los que estaban deportados a reconstruir Jerusalén. Desde ese decreto, ahí comienzan las 70 semanas. Empieza el reloj, tic, tac, tic, tac, tic, tac. Ok, 173.880 días. Muy bien, sigo. Desde el decreto de Artajerjes, año 444 antes de Jesucristo, más las 69 semanas, repito, dan 173.880 días. A ver, ha llegado la hora de sorprendernos, amén. Mes de marzo del año 32 después de Jesucristo. Quiero enseñarle una cosa. No existe año cero. Acuérdese que el tiempo es, y a esto me encanta mucho. ¿Sabe por qué? Cada vez que tengo oportunidad, me encanta decirle, y voy a ver a la ¿cómo que se llama? A la pantalla, a la cámara, para decirle a los que no creen en nada, en Dios, a los que son ateos, que no creen que Dios es falso, que eso no existe. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo haces tú? Tendrás que buscar tu propio calendario, porque el calendario existe antes de Cristo y después de Cristo. ¿Antes de quién? A ver si el ateo puede decir, ¿antes de quién? De Cristo. Y nuestro calendario, vivimos en el año 2021, ¿después de quién? A ver, el señor ateo o la señora atea que no cree en esto, después de Cristo. Amén. Entonces, mes de marzo del año 32 después de Jesucristo. El 30 de marzo de ese año, Jesús entró a Jerusalén sentado sobre un pollino de asna. ¡Wow! Y dice Lucas capítulo 19, versículo del 41 al 42. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, Jesucristo lloró sobre ella diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto tus ojos. Estas palabras fueron dichas por Jesucristo cuando entró a la semana de su pasión. ¿Y se lo dijo a quién? A los judíos. ¿Se lo dijo a quién? A su pueblo. ¿Estamos bien todavía? Muy bien. Sigamos adelante. 70 semanas en 3 periodos. Recordando, periodo número 1, 7 semanas.
Periodo número 2, 62 semanas. Y periodo número 3, 1 semana. Ya se cumplieron las 69 semanas cuando se quitó la vida del Mesías príncipe. El cálculo es exacto según los años proféticos. Ahora la pregunta es, ¿y la semana 70? Es lo que le digo, porque la gente cree de que entonces, si ha venido cumpliéndose la primera semana más las 62 semanas, lógicamente la siguiente semana que falta tuvo que haberse cumplido de corrido. Pero Dios es misericordioso. Y Dios abrió lo que la iglesia conoce y nosotros conocemos como el período de la gracia, el tiempo de la misericordia de Dios. Y dice Daniel, y después de las 72 semanas se quitará la vida del Mesías príncipe, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana, que es la 70, aquí aparece el anticristo, confirmará el pacto con muchos, es decir, habrá paz. Aparecerá el musulmán que va a acabar con la guerra que hay en el Medio Oriente después de tantos siglos. A la mitad de la semana 70, va a hacer cesar el sacrificio y la ofrenda. Una de las cosas que va a proponer este musulmán o este árabe es que finalmente los judíos, los que han estado esperando por más de 2000 años, que vuelvan a tener sus sacrificios y sus ofrendas, y les permitirá que reconstruyan el templo. Pero a la mitad de esa semana dice que hará que el sacrificio y la ofrenda se termine, y después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y todo lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Lucas 21:24 dice, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. A ver, termino ya con esto, por el tiempo. Esto es clave. Póngame muchísima atención porque esto es clave. Le he dicho que el tiempo viene tic-tac, 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 desde la orden de Artajerjes. Ahí comenzaron las 70 semanas. Se cumplieron las 69 semanas cuando se quitó la vida del Mesías príncipe. Tuvo que haber continuado la última semana, pero hubo una pausa. ¿Por qué? ¿Por qué una pausa? Y dice, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿Quiénes son los gentiles? Todos los países que no somos Israel. Y mire qué maravilloso es el periodo de la gracia. Es decir, en pocas palabras, Dios ha puesto entonces en stop, en pausa. Dios le puso pausa al tic-tac de su reloj de las 70 semanas. ¿Para qué? Para abrir el paréntesis de la gracia. ¿Cómo lo sabe, pastor? Leo Romanos, capítulo 11, versículo del 25 al 27. Porque no quiero, hermanos, dice el apóstol Pablo, que ignoréis ¿este qué? Oiga, ¿cómo se llama? Este misterio. Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Pablo le está hablando a los romanos judíos, hebreos, a quienes la profecía de las 70 semanas fue escrita. No saquen pecho, no quiero que ignoren, no sean arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. ¿Hasta cuándo? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Israel fue puesto en pausa. ¿Para qué? Para que se cumpla el propósito de Dios, del cual escribió Juan, capítulo 1, versículo 11. A su pueblo vino, a sus judíos, a sus hebreos vino, pero los suyos no le recibieron. Ahí se abrió la pausa, el paréntesis. Mas a todos, a los que le recibieron, todos, es decir, cualquier nación, todos los que le recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios.
Por eso dice también el apóstol Pablo en Romanos, ya no hay judío ni hebreo, ya no hay libre ni esclavo. ¿Por qué? Porque ahora estamos viviendo en esa pausa que Dios abrió. Ahora, ¿qué va a pasar? Está en pausa Israel. ¿Cuándo se terminará esa pausa? Cuando se cumpla. Lo estamos leyendo acá en Romanos. Cuando se cumpla y hayan entrado, oiga esto, hayan entrado. ¿A dónde entrado? ¿A dónde? A la misericordia de Dios, a la gracia de Dios, a la benevolencia de Dios. Cuando hayan entrado la plenitud, es decir, toda la plenitud de los gentiles. ¿Y qué va a pasar? Cierro pausa, entonces ahora dice Dios, voy con Israel. Ya los puse en pausa. Yo me encargo de todos los países del mundo. Ustedes están ahí. A ustedes los están bombardeando, van a pasar los siglos, se van a enfrentar con los árabes, la Franja de Gaza, Ucrania, Rusia, Irán, bla, 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 bla. Ustedes ahí están, repartiéndose frijolazos. Mientras tanto, yo voy a abrir una puerta para que entren los gentiles. Cuando yo tenga el número de los gentiles que deben entrar, puerta cerrada, entonces, dice la palabra del Señor, vendrá todo Israel y será salvo. Como está escrito, dice Pablo, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Cierro con el misterio de los 2 días. Este es fantástico, este es fabuloso. ¿Cuál es el misterio de los días, pastor? Miren lo que dice 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Le he traído pura Biblia. Esto yo no he traído un diccionario, Biblia. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como ¿cuántos? 1000 años. ¿Y 1000 años? Un día. Ok, sigo. Biblia pura. Oseas capítulo 6, versículo del 1 al 2, Antiguo Testamento. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará. Hirió y nos vendará. Nos dará vida después de ¿cuánto? De 2 días. En el tercer día, que esta profecía es fantástica. En el tercer día, ¿qué va a pasar? Nos resucitará y viviremos delante de Él. Oiga esto. Mire, acá yo me quisiera quedar leyendo y leyendo y leyendo ese texto bíblico 70 veces. Dice, volvamos a Dios. ¿Saben por qué? Porque Él nos va a curar. Y dice, y nos va a vendar. Nos va a dar vida. Oiga eso, nos va a dar vida después de ¿cuántos? ¿Cuántos días? ¿Quién quiere tener vida solo por 2 días? No, le pregunto, ¿quién quiere tener vida solo por 2 días? ¿Ah? Le tengo una buena noticia, señora. Mire, usted que tiene cáncer va a vivir 2 días. Anda, es una buena noticia. ¿Cuál es la diferencia entre morirme hoy y en 2 días, no? Y dice, pero en el tercer día nos va a resucitar. Y viviremos delante de Él. Estos no son días de 24 horas. ¿Son días de qué? De años. Entonces, si está hablando en día de años, dice Oseas capítulo 3, 4 al 5. Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, oiga, sin efod, sin terafines, es decir, no tienen nada, no tienen sacrificios Israel ahorita. Después, volverán los hijos de Israel, buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de ¿cuáles? De los 2 días. O sea, si vamos a días de 24 horas, aquí hay algo como que no cuadra, ¿no? Muy bien, entonces vamos a la calculadora. Desde Adán, huerto del Edén, hasta Abraham, fueron 2000 años. Amén. Curiosamente también, desde Abraham hasta Jesucristo, ¿cuántos años fueron? 2000 años. ¿Ya llevamos cuántos años? 4000. ¿Ok? Entonces serían lo siguiente. Y curiosamente también desde Jesucristo hasta nuestros días son también 2000 años. All right. Hacen un total de
6,000 años. Para Dios, 1,000 años es como un día. Así que tenemos los 6 días cumplidos ya. Ahora, la palabra nos dice que al séptimo día Dios, ¿qué hizo en el huerto del Edén cuando hizo la creación? Reposó. Y esto corresponde, ¿sabe qué? Al milenio. Los 1,000 años del cual vamos a estar hablando en Apocalipsis. Amén. Las 70 semanas de Daniel, ese es el diagrama que usted tiene en copia. Que Dios me los bendiga, que Dios añada sabiduría a su palabra y vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, gracias esta noche por esta exposición que tu Espíritu Santo a través de la Escritura nos ha hecho el día de hoy. Gracias, Señor, porque podemos nosotros como iglesia que amamos a Cristo Jesús y amamos su segunda venida, estamos exponiendo las verdades de los acontecimientos que sucederán pronto según tu tiempo. Señor, que hoy que salimos de este lugar podamos salir con bendición, llévanos con bien a casa, aquellos que están descansando en casa, aquellos que en cualquier momento estarán viendo este video, dales también, Señor, entendimiento para poder entender que la única manera de poder escapar de estos tiempos felices, de estos tiempos terribles y difíciles, será, Señor, abrazando tu amor y tu misericordia. Que este próximo domingo volvamos a las 10 de la mañana para orar, interceder y luego después cantar, adorar y escuchar tu voz. En Cristo Jesús, nuestro Rey y Señor. Amén y amén.